se recibe muy mal por parte de algunos que creemos que bastante ha ganado el sistema financiero colombiano con el modelo económico para inclusive salir al rescate del mismo, de dejar planteada la posibilidad para que esos recursos vayan al sistema financiero, cuando tienen que ir es al sistema de salud y al sistema social. Esto es lo que está demandando el país. El país tiene unas reservas que son muy importantes y nada se dice frente a esas reservas que son del orden de los 53.000 millones de pesos. Si se tomara una porción de esas reservas, pues en mi caso hemos planteado un 15%. Eso sería 7.5 mil millones de dólares que equivalen a 30 billones de pesos, de manera que sí habría liquidez. El rendimiento de esas reservas no es, digámosle, mayor, y ahí tendríamos unos recursos también que el gobierno nacional concerte con el Banco de la República para que le dé capacidades financieras. Eso lo están haciendo otros países, Europa, por ejemplo, con sus bancos centrales. Sí hay cómo tener recursos que no afecten inclusive los recursos territoriales, porque también se genera una incertidumbre y además queda un mayor flujo. Lo cierto es que esto nos tomó en un momento en el que la red pública hospitalaria no es precisamente la más fuerte de toda la red que posee el Estado colombiano. Es una red débil, en el caso del Magdalena es muy precaria, prácticamente no hay unidades de cuidados intensivos, es decir, una situación de esta magnitud desborda de manera inmediata la red, se necesitan recursos para fortalecerla y yo creo que todos deberíamos entender la necesidad de tener un sistema sanitario público para otras pandemias que seguramente estarán por venir, porque esto nos tomó muy mal. De manera pues que yo sí creo que es el momento también de pensar, tal vez no es la coyuntura para plantear una iniciativa en esa dirección, pero reflexionar sobre este modelo centralista, porque este modelo trata a los municipios y a los departamentos como si fuéramos ciudadanos menores de edad, como si tuviéramos una condición inferior a los que están en el centro del país y que se abrogan todas las decisiones en nombre nuestro. Pues así no debería ser la cosa, porque los países que tienen, digámosle, mejor capacidad de respuesta son aquellos que le otorgan no solamente responsabilidades, sino capacidades a sus entidades territoriales. Así es Canadá, Estados Unidos, o Brasil, o Argentina, o inclusive en Europa. Los modelos centralistas que tomaron decisiones en medio de la pandemia, pues han tenido mucho que lamentarlo. Las autoridades territoriales, pienso que no somos simplemente un cuadro puesto en la pared o unas figuras decorativas. Aquí tenemos competencias y responsabilidades para atender los problemas y las expectativas que nuestro pueblo tiene. Aquí hay un problema social gravísimo en este momento. Nosotros estamos con nuestros propios recursos preparándonos para comprar mercados. No hay suficiencia, inclusive en los supermercados. Yo tomé una decisión, comprar 100.000 mercados, que equivaldría a apoyar entre 400 y 450.000 personas en núcleos de 4.5, pero no hay suficientes mercados. Y en este punto, entonces, también el planteamiento de la seguridad alimentaria. Y eso se hace con recursos del departamento. Todavía no hemos recibido informe de la Nación de cuánto es lo que va a aportar o concurrir. Hay algunas personas que están diciendo que esos recursos son fondos nacionales, por tanto no pertenecen a los entes territoriales. Es falso. Petro, eso es lo que está diciendo Petro. Petro está diciendo eso y está equivocado, porque son recursos que administra el gobierno nacional, pero son recursos del ahorro de las entidades territoriales. Carlos dice que está equivocado. Petro también. Espérense. Carlos. Sí, claro, está equivocado. Está equivocado, Petro. Petro está equivocado al decir eso. ¿Por qué? Sí. Está equivocado, por supuesto. Porque los recursos son de las entidades territoriales, lo dice la Constitución, pero además el ahorro que hace permanentemente son los entes territoriales. La administración sí la tiene el gobierno nacional. Segundo. Pero mire, es tan cierto, María Jimena, para precisarlo, Olga Lucía, es tan cierto eso que la plata que está en el fondo está distribuida para cada departamento la de las regalías. Cada departamento sabe de ese fondo de estabilización. El departamento de Magdalena tiene tanto, el de La Guajira tiene tanto, es el ahorro de cada departamento.
no es el de la nación, para precisar un poco eso. No es una bolsa común, efectivamente, sino es una asignación por cada uno de los departamentos. Por ejemplo, Olga Lucía, inclusive, mira, los recursos de ciencia y tecnología tienen, hacen parte de una bolsa, pero cada departamento se le dice cuánto puede ir a desahorrar de esa bolsa con proyectos. Por ejemplo, ¿por qué no se compran equipos de respiración asistida que tienen que ver con un tema de tecnologías? Inclusive se fabrican, como algunas universidades lo están proponiendo, y se destinan esos recursos para cada departamento. Simplemente eso se mantiene centralizado, porque hay un criterio, y es que los recursos de regalía son de los territorios, pero se manejan también con un criterio de centralidad. Ahí hay un enfoque equivocado y creo que sigue primando. Una reforma de Juan Manuel Santos, sí, pero, ¿no? Sí, pero entonces, primero, son recursos de los entes territoriales. Segundo, existe un sistema nacional de gestión de riesgo. Yo insisto en esto porque sí existe un sistema que puede coordinar al sector privado, al sector público y a la comunidad. El sector financiero, a motu propio, ya ha tomado unas medidas importantes para aliviar a la gente. Ahora, eso no es quizás todavía suficiente, quizás todavía se puede hacer unos esfuerzos adicionales. Ahí es muy importante las medidas que ha anunciado recientemente el Banco de la República, que anunció ayer, que le dan más liquidez a los bancos. Es importante que los bancos tengan una liquidez y que el perfil de riesgo sea controlado para que precisamente puedan prestar y llegar a más gente en estos momentos. Yo creo que hay que tener cuidado con unos cócteles de combinaciones de políticas que pueden ser peligrosos. El gobernador mencionaba distintos países y distintas medidas, pero hay que tener cuidado que esa combinación de medidas no necesariamente es consistente. Entonces, por ejemplo, los países europeos como España o Francia, que tienen un músculo financiero mucho más grande que el de Colombia, por ejemplo, lo hacen porque tienen una credibilidad en el mercado internacional completa. Es decir, a nadie se le ocurre que España o Francia va a hablar de una moratoria de la deuda. Entonces, cuando el gobernador nos insinúa algunos elementos, como sí, hay que hacer como España y Francia, que están, digamos, teniendo unas políticas de gasto más alto, pero al mismo tiempo nos dice, pero habría que pensar en algún tipo de moratoria, uno puede estar mandando una señal muy preocupante a los acreedores y de pronto se puede pegar un tiro en el pie porque cierra los mercados internacionales. Lo que está claro es, y yo creo que con el gobernador coincido en muchos de sus diagnósticos, es que lo que estamos buscando todos acá es cómo llegamos coordinadamente, y creo que ese es el punto que nos ha puesto a todos en consenso, que es necesaria esa coordinación entre el gobierno nacional y los entes territoriales. Pero la pregunta es, uno, ¿cómo llegamos hoy en día con los recursos que tenemos ya a esa gente? Y luego, ¿cómo expandimos esos recursos? El tema de las reservas internacionales, yo creo que es una discusión importante. Es necesario decirle a la gente que no hay almuerzo gratis. Salir a vender las reservas, que entre otras, el gobernador dice que es una receta común. No es común. Ninguno de los países, digamos, clasificados serios ahora está vendiendo reservas. También puede ser una señal muy mala para los acreedores que hoy en día tenemos y nos puede terminar disparando un dólar a 6.000, 8.000 pesos, lo cual haría que importar las pruebas contra el virus, importar los respiradores puede ser difícil. Entonces yo no cierro la puerta a ese tipo de medidas porque en esta situación hay que pensar fuera de la caja, pero también hay que sopesarlas. Entonces yo digo empecemos con la plata que ya tenemos, que es cierto que es de los entes territoriales, pero bueno, usémoslo de una forma coordinada y en eso estoy de acuerdo con todos. Luego miremos si es necesario endeudar más el país, ¿sí? Y si es posible conseguir con las multilaterales alguna fuente de financiamiento más barata. Y luego miremos si es necesario usar las reservas, pero vamos en una secuencialidad, porque puede ser peligroso armar un cóctel que en últimas deteriore la institucionalidad. Recordemos que este es un país que tiene un déficit con el mundo, que es muy importante. Este año puede ser de 5 puntos. Dame un segundo. Puede ser de 5 puntos del PIB, ¿sí? O sea, el mundo cada año nos está prestándonos fácilmente unos 50 billones de pesos. Si el mundo dice Colombia no es un destino confiable, ¿de dónde vamos a sacar nosotros este año 50 billones en un momento como una crisis como la que tenemos?